Luz en el sendero. Tercera parte. El grito lejano. 1. Las sentencias preliminares de Luz en el sendero son el grito lejano que de allende las encarnaciones se dirige a quien en ellas están batallando. Mientras el hombre está preso en el cuerpo carnal, no es capaz de columbrar siquiera el estado a que aquellas sentencias se refieren, porque en la actualidad cruza el valle de lágrimas, está sujeto al dolor y no puede vivir sin causarlo. Por el poder de su viviente corazón, completa el hombre la experiencia y se une conscientemente al todo. Aquellas sentencias preliminares dan la clave del misterio y alientan la maravillosa promesa de un lejano porvenir que hace soportable nuestra peregrinación. Esas sentencias estacionan en el comienzo del sendero el rayo que surge del término en donde resplandece la plena luz, el rayo que ilumina todo su trayecto y guía y consuela al que peregrina en el amargo camino. No hay humanos ojos que sean incapaces de lágrimas, ni aun los del maestro, del adepto o del instructor durante su vida mortal. Desde que la ilusión y la ignorancia comienzan a desvanecerse del alma, desde que la iluminación comienza a disipar la obscuridad, el discípulo se entristece porque ve por doquier ignorancia y el sufrimiento que de ella se deriva. Las lágrimas son como rocío en tierra seca, y el hombre se marchitaría en la aridez del mundo material si no hiciese brotar de sí mismo aquella ternura plasmada con lágrimas que, al ablandarlo interiormente, desatan el férreo límite de separación. No le está permitido al hombre conocer cuándo sus ojos sean incapaces de llanto, porque si lo fuera mientras se halla en el estado que llamamos humano, se convertiría en un miembro de la tenebrosa sociedad que lucha por la ruina de la raza. La piedad infinita, la profunda tristeza y compasión caracterizan al hombre iluminado y son parte intrínseca de la naturaleza de los redentores de la raza, quienes sólo podrán disponerlas en la misma puerta de la eterna vida, cuando los salvadores y pastores hayan conducido seguramente sus rebaños hasta ella y a través de ella. Pero justo y necesario para el discípulo es saber que hay una hora futura en que se enjugarán las lágrimas y no volverán jamás a brotar, en que se agotará toda fuente de tristeza y en que redimida ya la esclavizada naturaleza del hombre, se vea por siempre libre de los torcedores del deseo. No apetecerá ya revestirse de naturaleza humana, y en la condición en que vuelva a nacer, será inconcebible el sentimiento que llamamos tristeza. Pero ninguno puede atravesar aquella puerta de la eterna vida hasta que todos la atraviesen, porque el alma purificada y perfecta, a quien le fuera fácil cruzarla para entrar en la nueva vida, se lo impiden los vínculos de simpatía que la unen con otras almas a las que ama mucho más que a sí misma. Se lo impiden los profundos cauces de compasión henchidos de aquellas lágrimas que son estigma de la humanidad y una de las principales glorias. El ser etéreo que mora en un cuerpo material derrama lágrimas mucho más acrisoladas y sutiles que las que emanan de ojos físicos, y el espíritu llora cuando está en el umbral de la materia y en su obscuridad le sumen las leyes de amor y vida y los vínculos de asociación y parentesco. Así todo su ser queda suavizado y efundido por el rocío de su propia ternura. Todos los hombres han de estar así suavizados y efundidos antes de poder llegar al estado en que sean incapaces de llanto. Entonces verán los ojos del Espíritu puro, lo que ahora no tiene para nosotros ni forma ni color, porque es invisible y sólo puede comprenderse por la fe.
Esta virtud es la primera cualidad esencial del discípulo que ha oído el grito lejano y quiere entrar en el sendero que eventualmente ha de conducirle al estado en que sea capaz de ver. Lo que llamamos auditividad del ser emancipado y redimido es la completa conciencia de todo cuanto es, pudiendo discernir fácilmente un sonido de otro, aun sin necesidad de separarlos. El todo se revela en su viviente actividad a la incesante comprensión de quien es capaz de oír. Esta delicadeza auditiva únicamente es posible cuando los sentidos no solo han sido sojuzgados, sino enteramente desechados con las carnales vestiduras a que pertenecieron. La comprensión por medio de los sentidos ha de haber ya cesado enteramente antes de que el libre y purificado espíritu pueda tener conciencia del todo mediante la atención. La intensidad sensitiva debe aumentar en cada subsiguiente encarnación, a fin de que el espíritu adquiera sabiduría y experiencia y progrese y se eleve realizando los requeridos avances hacia aquella condición en que es posible la conciencia directa. No hay sonido ni llamada, ni aun el más leve grito que pueda ser ignorado o desoído impunemente, porque si el espíritu prefiere permanecer en la ignorancia, habrá de aprender lecciones más severas y tardías. Toda enseñanza y experiencia crece en severidad con el progreso del espíritu y el avance de la raza, según nos lo enseña el tiempo. Y sólo de esta manera, la raza puede ser introducida en el eternal estado e incitada a cruzar los umbrales del nacimiento en la plenitud de su ser. El grito lejano del maestro al discípulo entraña un mandamiento aún mayor en lo concerniente al poder de la palabra que en lo tocante a la vista y al oído. El lenguaje es fuerza creadora y la palabra hablada solo puede proferirla el ser perfecto que participa de los atributos del poder divino. Por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra para educación y desenvolvimiento del alma humana, y por la palabra serán hechos todavía innumerables cielos y tierras para las razas necesitadas de la prueba de morar en ellos. El discípulo que ha conquistado su ser y lo cede al todo, cobija en su interior el germen de cada uno de los poderes propios del ser purificado y perfecto. Posee aquella confianza dimanante a la par del renunciamiento de los deseos personales y de la conciencia del todo. Posee aquella auditividad que recoge los ecos de la multitud de voces ya gozosas o afligidas. Posee aquella visión que le muestra las vidas, las antiguas y esperanzas de otros hombres, haciéndole capaz de penetrar en el corazón de aquellos a quienes se asocia, y en fin, adquiere tal conocimiento de los hombres que su presencia entre ellos desenvuelve y provoca la fuerza creadora y vigoriza el poder de amor. El discípulo que tan lejos llega y contempla la maravilla de su propia alma viviente, es capaz de leer en el porvenir de los hombres. Sabe lo que significa el grito lejano que ha oído y escucha la voz resonante en el silencio con que le llaman los zapadores de la raza, citos en la puerta de la vida eterna. Puede entrar en el palacio de las enseñanzas y ver allí escritas las palabras comprensivas del destino y del porvenir de la raza. Allí están expuestas las lecciones que ha de aprender el hombre y que contornean lo futuro. Solo la tardanza del individuo en entrar en la vida del todo y renunciar a sus personales deseos es lo que retarda el progreso de la raza entera. Los peldaños se extienden abiertamente ante todos y cada uno de los hombres, y han de escalarse en su debido orden.
Los zapadores que ya treparon al más elevado deben esperar allí a los perezosos y aún descender para sostenerlos y alentarlos, porque el espíritu de la humanidad es un todo indivisible. Fe, esperanza y amor son las tres virtudes capitales de todo aquel que camina hacia la luz. La fe es una perfecta seguridad de aquello que conocemos, aunque no podamos explicarlo. La esperanza es una entera confianza en la evolución del todo, que hace al discípulo capaz de permanecer tranquilo entre los más tremendos conflictos y de batallar denodadamente contra las más apesadumbrantes contrariedades. Y en fin, el amor es lo que todo lo abarca y todo lo perdona. La fe es esencial para el reconocimiento del mundo invisible que nos rodea y desde todas partes gravita sobre nosotros, y el hombre que se resiste a reconocerlo mora en un coto vallado por su propia personalidad. Hay una etérea y espiritual continuidad, un eslabonamiento omnilateral que se transfiere por el ser físico del hombre sin que éste pueda detenerlo, como la luz atraviesa los cuerpos transparentes. El pensamiento atraviesa la mente y la emoción el corazón de los hombres, de tal manera que resultan casi perceptibles en su acción. Apenas es necesaria la fe para cerciorarse de que el pensamiento y la emoción pasan en ondas a través de los hombres, según se evidencia en ocasiones de grande y universal importancia. Pero esto que sólo se reconoce en relación con sucesos de extraordinario interés, como en los inventos y descubrimientos simultáneos, en las restauraciones y reformas religiosas, en estallidos de rebelión o en demostraciones bélicas, es de igual evidencia en tiempos normales. Muchos impulsos, determinaciones e ideas que atribuimos al instinto o a excitación congénita dimanan de las corrientes de pensamiento y de sensibilidad que incesantemente fluyen a través de la raza humana. En el presente siglo se conoce y se comprende hasta cierto punto el poder del pensamiento, pero aun aquellos que conscientemente lo emplean caen a menudo en el error de creer que surgen de su propia mente los pensamientos con que sugestionan a otros. Esto es imposible, porque el pensamiento actúa como un flujo creciente, puesto en actividad en la entrada del mundo material e impelido por fuerzas exteriores a esta limitada condición. Del mismo modo que la luz baña todas las cosas, y cada cosa recibe y refleja los rayos que es capaz de recibir y reflejar, así las ondas del pensamiento pasan a través de las almas de los hombres, y cada alma retiene lo que es capaz de retener para devolverlo al mundo. Son estas ondas el flujo inspirador de la vida del hombre y le llegan en modalidad de lo que llamamos bien o mal, en armonía con su peculiar capacidad. El discípulo que tiene fe abre su alma a la plenitud del flujo y su alma resplandece albicante como blancas son las flores que reflejan todos los rayos del sol, sin preferir ninguno de ellos. Sabe que al abarcar, recibir y reflejar el flujo entero, cuando por su ser atraviesa, no hay bien ni mal. Sabe que en ese flujo surge la fraternidad. No necesitan los hombres aspirar a la unidad de pensamiento ni poner en acción las fuerzas mentales, sino ser capaz de abarcar el pleno flujo de pensamiento que sin cesar avanza a través de la mente colectiva de la humanidad, y aquellos que de ello son capaces llegan a la condición que los coloca inalienablemente en el seno de la fraternidad blanca. Entonces conocen el poder de esta fraternidad, y unos se apoyan en otros sin necesidad de hablarse ni tocarse. Han transpuesto la férrea valla
de separación y se entreabre la puerta áurea. El discípulo que ya transpuso esta férrea valla sabe que el extravío de los criminales y malhechores proviene de limitación y de torpeza en aprender. Sabe que el perdón es el único castigo del pecado, pues al proporcionar el amor, la gran oportunidad que encierra la peregrinación a través de la materia, tan solo anhela el desenvolvimiento del hombre por tal medio, a fin de que sea capaz de realizar la peregrinación y así coopere el amor a realzar y redimir a la raza y liberarla para siempre de las condiciones materiales. Al hombre que mora en su aislada y egoísta personalidad, le parecen propias y dentro de él nacidas las emociones del corazón. Esto es y no es así. Del mismo modo que el aire que respira y el aliento que lo agita son y no son propiedad de su cuerpo físico, sino que pasan a través de él y, como él, son copartícipes de los demás que se hallan en la misma esfera de receptividad. Al estudiar su propio corazón, queda iluminado el discípulo y percibe acertadamente el corazón de los otros hombres, porque su discipulado lo pone en acecho de los flujos de emoción que pasan a través de la humanidad y le capacita para comprender que es preciso experimentar todos los sentimientos y responder a todas las ondas de emoción posibles para el hombre antes de que le sea dado llegar a la condición en que pueda prescindir de toda efectividad. Los criminales y los malhechores caminan extraviados porque sólo son capaces de sentir en una porción de su ser, porque la afectividad se despierta únicamente en la parte ínfima y más egoísta de su naturaleza, quedando toda la parte divina amodorrada e insensible. Así están no tan solo separados de la confraternidad de amor, sino también de la raza a que físicamente pertenecen. Pero la sensibilidad crece de acuerdo con la ley de desarrollo, bajo cuyo imperio existe el hombre. Y en el transcurso de las encarnaciones, llega el corazón a ser capaz de responder cumplidamente al pleno flujo de la emoción humana, y aquella parte de él que induce al pecador a pecar, sucumbe como parte de un todo que en su plenitud diviniza al hombre. Solo cuando todo esto queda extremadamente cumplido, es posible prescindir de la efectividad, y asentada el alma en la sangre de su humano corazón, inicia el flujo con el filo de su propia espada. Cuando la raza quede redimida y libre, el espíritu purificado destruirá el interno germen que le incitara al apetito del gozo, y entonces Dios enjugará sus lágrimas, para que, para siempre jamás, llegue a ser incapaz de derramarlas. Entonces será capaz de ver y de sostenerse. Entonces escuchará el grito lejano y responderá a él. El grito lejano, capítulo 2. La ambición que impele a las almas de los hombres hacia el abismo no es la mera forma del anhelo de lo que en la vida ordinaria llamamos éxito. Desde la más remota antigüedad, es el deseo un acicate sin cuya excitación cayera la humanidad en apatía profunda. Por tal motivo, se le enseña al discípulo a trabajar como trabajan los ambiciosos, pues mientras permanezcan en la actividad del mundo, le es necesario convivir junto a los afanosos y luchadores, debiendo, por lo tanto, batallar en sus filas si en ellas se halla. Mientras sea hombre, le es necesario participar del anhelo de éxito que constituye el estímulo natural de todo esfuerzo. Las recompensas que comúnmente los hombres aceptan en prueba del éxito no tienen para el discípulo valor alguno, y los hombres vulgares las apetecen por la ambición de poseerlas y obtenerlas de los demás en premio de su trabajo.
El discípulo no corre el riesgo de desear a semejantes remuneraciones, y si acaso el destino las entreteje en su carrera, las aprecia en su verdadero valor, como temporales cargas de responsabilidad. La emulación en el esfuerzo ha de ser para el discípulo mucho mayor que para cualquier otro hombre, pues él exige un esfuerzo que al de los demás sobrepuje doquiera que se le llame para trabajar en favor del progreso de la raza. Trabaja el discípulo mejor que el ambicioso vulgar, como el caballo voluntarioso aventaja al que necesita espoleo. No en las esferas de la actividad mental y física ha de avasallar el discípulo la ambición, pues el mayor peligro a que está expuesto mientras peregrina es que germine en su interior la semilla del orgullo espiritual y sofoque su naturaleza superior antes de que haya podido celar su desenvolvimiento, porque esa semilla crece como mala hierba en tierra fecunda. Algún incidente inesperado despertará al hombre en nueva luz, y entonces, en vez del humilde discípulo que creyera ser, tal vez se atribuya orgullosamente como propias sus facultades y sus dotes, considerándose capaz de prescindir del auxilio divino y apto para regir por sí mismo su personalidad espiritual. Dominado por la ambición, intentará entonces escalar las alturas del poder y asumir prerrogativas que tan solo puede recibir sin peligro de manos del maestro, el discípulo probado en el toque de la experiencia. El logro de poder es uno de los primeros anhelos del discípulo y, por lograrlo, clama continuamente a través del sendero de perfección y persiste tal clamor aun cuando llega al término de su peregrinación y le es fácil atravesar el umbral. El poder que procura alcanzar no le allega honores ni gloria ni posesión personal, pues no le es lícito influir en los hombres con fines egoístas. Este poder se le quita en el primer peldaño del verdadero sendero y jamás se le devuelve. La ambición nacida del orgullo espiritual que le acomete cuando ya se haya adelantado en el sendero, no se allega a poder personal ninguno, pues al llegar a ser discípulo, ha sojuzgado los deseos de hombre, y cuando el fuego de la concupiscencia se reaviva con septuplicado ardor en más elevada altura psíquica, le impele hacia el abismo, del que habrá de librarse con enérgicos esfuerzos de sí mismo y de los salvadores del mundo. Pero el verdadero poder, el poder de la confraternidad de amor, nacido del fecundo espíritu de la divinidad en el hombre, ha de ser objeto de más ardiente deseo desde el primer instante del discipulado, y nunca debe cesar en tal deseo que súbitamente le hace copartícipe de la gran tarea de redimir a la raza. Su esfera de acción aumenta insistentemente a la par de su desenvolvimiento, hasta el punto de que si con pureza e intención es capaz de ayudar a un solo amigo, se le podrá confiar la guía de toda una nación o de toda una escuela intelectual. El principio de desenvolvimiento en esta peregrinación implica la necesidad de que los hombres se asocien para realizarlo. La sociedad fundamental es la familia, que por naturaleza se deriva de la condición humana. Mas aparte de esta sociedad natural, existen innumerables órdenes de ellas, más o menos egoístas o altruistas, según el carácter de los hombres que las constituyan. Una de las tareas del discipulado es conducir y guiar las asociaciones humanas por senderos de esfuerzo en bien de la raza. Se le conduce a secundar los impulsos iniciados por los guías y maestros, empleando el poder de la confraternidad a que pertenece en la purificación de los móviles y actos de las asociaciones humanas en que colabore. Pronto se le revelarán los infinitos recursos del poder que ante él actúa y hacia el cual propende sin cesar,
mientras su alma no se aparta del verdadero camino, viendo cómo se acrecienta con gran ímpetu el movimiento a que se haya asociado. Sin embargo, no por ello ha de mudar su condición de personal insignificancia. Antes bien, ha de obscurecerla más todavía, porque si saliera de la obscuridad y la atención pública se convirtiera a su persona, resultaría amado de pocos y aborrecido de muchos. Este aborrecimiento, parte integrante de la naturaleza animal y egoísta del hombre, proviene de la oposición a la confraternidad de amor y a los esfuerzos de los salvadores del mundo. Por lo tanto, es mucho mejor para el buen éxito de la obra que, aun como hombre, se oculte en la mayor obscuridad posible, porque la condición de discípulo suscita las malas pasiones de los demás hombres y la obra se prosigue con mayor efectividad si dicha condición de discípulo se mantiene reservada en el plano físico, ejerciéndola tan solo en toda su plenitud sobre la naturaleza mental y etérea de los hombres que al discípulo rodean en el mundo. La naturaleza animal del hombre se esfuerza hoy mucho más que ayer por sobreponerse, pues el adelanto y progresos materiales aumentan la inseguridad de su poder. Es por consiguiente más necesaria que en pasadas épocas la presencia de discípulos en las asociaciones humanas para el realzamiento de ellas y no para la dirección de los mismos discípulos. Así queda inerme y vencida la naturaleza animal de los hombres que se ven impelidos a extraordinarias acciones y guiados por móviles de mayor alteza que los habituales en su conciencia. La tarea del discípulo al conducir de este modo el movimiento en que toma parte es mucho más ardua que si le fuese permitido conducirlo por personal influencia y externa guía, pues ha de influir en las naturalezas así como en las acciones de los hombres entre quienes labora. El hombre vulgar, que todavía no ha entrado en el sendero, ni siquiera tiene noción de él, experimenta en sí una mudanza de estado psíquico después de asociar sus esfuerzos a los de algún discípulo en cualquier obra de utilidad colectiva. De pronto no se percata de ello, porque la acción del invisible poder es muy sutil, pero cuando más tarde eche sobre su vida una ojeada retrospectiva, verá que en cierta época fueron elevados los móviles de sus acciones y reconocerá que dimanaron de una buena compañía, aunque ni aun entonces podrá conjeturar cuál de los hombres con quienes colaboraba era el medianero de la divina influencia. Cuando el discípulo empieza a observar que, sin necesidad de lenguaje, tiene el poder de influir sobre los hombres con quienes trabaja, le acomete, por primera vez, la ambición espiritual, que es el más temible e implacable enemigo. El hombre vulgar, cuyos pies no han hollado todavía el sendero, está muy lejos de sospechar la violencia de esta tentación que, por lo fuerte, envenena el alma y, por lo insidiosa, alucina la mente. Perplejo ante las facultades de su ser, queda el discípulo ofuscado y sorprendido. Deseó poder para el bien y lo tiene. Anheló ser como los dioses y suya es una de las cualidades divinas. Le parece que ya puede obrar acertadamente como Dios y ordenar los destinos de los hombres, pero olvida que el sobrevenido poder es tan solo una de las cualidades de los dioses, que en su largo desenvolvimiento a través del dolor y la pena, así como del gozo y esplendor, ha llegado a ceñir una diadema de fuerzas y dones que recíprocamente se equilibran y entreveran. Las 4 reglas expuestas en las sentencias preliminares de Luz en el Sendero indican 4 cualidades que equilibradamente ha de adquirir el purificado espíritu antes de lograr la completa liberación.
El poder de auxiliar a los demás, o sea, el poder de la palabra, es tan solo una de ellas y por sí misma expone al espíritu a los mayores peligros. El grito lejano, capítulo 3. El deseo de vida impide al espíritu blandir la espada, de suerte que efluya la sangre del humano corazón. No es el angustioso deseo de prolongar la vida mortal por el temor de que nada haya más allá, según temen los ateos y materialistas al llegar a la vejez y recibir en ella su castigo. La certeza de que en modo alguno pueden evitar la muerte les causa desde un principio indecible tortura. Tampoco a la leve pasión nacida en una mente raquítica y enfermiza se refiere la frase mata el deseo de vida. Es por el contrario, la inmensa emoción que domina a las almas de los hombres, incitándolas a limitarse en seres humanos y les da resistencia para sobrellevar encarnación tras encarnación en las embarazosas y agotadoras condiciones del tiempo y espacio, de dolor y gozo. Solicitadas por esta abrumadora emoción, las almas de los hombres se agolpan en el dintel del mundo material, atisbando ansiosamente coyunturas de encarnación para entrar en lo que los hombres llaman vida, esto es, en la vida humana. Los ángeles, que son seres perfectos y moran en equilibrio, libres de las vicisitudes de la sensación física y mental, contemplan con pavorosa admiración a las almas que se precipitan en esta terrible prueba de la vida humana, cegadas por la pasión que las domina. Pero los ángeles sienten esta pavorosa admiración respecto del divino poder capaz de infundir una emoción de tan estupenda naturaleza que a toda una raza de seres impele a entrar en el amargo y terrible sendero de vida, lleno de vicisitudes y peligros. El ansia de vida física sobrecoge a las almas como inmensa y avasallante ola que desvanece toda otra esperanza, todo otro anhelo, empujándolas en apiñonados tropeles hacia el universo material, contra el que se empujan por todos lados, ansiosas de entrar en él, de cualquier modo que sea, con tal de no rezagarse. Esta ola de emoción surgió tan pronto como el universo material fue creado a semejanza de escuela a donde voluntariamente acudiesen los escolares. Desde entonces ha persistido hasta hoy y persistirá en adelante hasta que la raza frise con su liberación. Es la ola cuyo vaivén trae una y otra vez las almas al umbral de la vida humana, cuando una y otra vez apuraron ya los recursos de placer y de dolor. No importa cuán acervadamente hayan aprendido la lección, todavía las abruma el ansia de nuevas pruebas. Únicamente los discípulos, ya adelantados en el sendero, son capaces de considerar esta emoción como extraña a ellos, del mismo modo que un hombre considera ajenas a su cuerpo las aguas en las cuales nada. Estos discípulos saben que el deseo de vida física los lleva al mundo en que fue trazado un camino de peregrinación, y sabedores también de que deben hollarlo, se someten a venir acá una y otra vez, cediendo al deseo de experiencia consciente, aunque con la seguridad de que algún día se verán libres de él. Y mientras así se someten y trabajan ardorosamente en todos los campos de esforzada labor abiertos al hombre, procuran extirpar de su naturaleza superior el elemento personal que hace a los hombres esclavos del deseo de vida. Como todas las demás pasiones, debe sujetarse este deseo al yo superior para irlo eliminando poco a poco, aunque resueltamente, de la naturaleza. El discípulo que oyó el grito lejano
será capaz algún día de matar todo el deseo de vida física y entrará en ella sin el más leve anhelo personal de cualquier estirpe que sea, o como libre espíritu actuará sobre ella desde el plano etéreo. Estos espíritus, libres e incontaminados de egoísmo, que entran en la vida física con el exclusivo fin de ayudar a las almas militantes y bajan al mundo atraídos por vínculos de amor, piedad y simpatía, son gloria y esplendor de la raza humana y fuente del poder que sobre ella emana de lo alto. Son los lazos de unión, los mediadores entre la progenie humana y los maestros que lanzan el grito lejano para sacar de entre tinieblas a las almas. Solo el discípulo oye el grito lejano, pero se le dan medios de transmitirlo como mensaje adecuado a la comprensión de aquellos con quienes está en contacto. Tal es su deber, mucho más sagrado ahora que antes, porque, según echan de ver los que miran desde el mundo etéreo, la raza es hoy más capaz de atención que lo fue en tiempos pasados. Ha subido un peldaño y mayor esfuerzo habrá de hacer en cada uno de los siguientes, porque el tiempo de su evolución va decreciendo de grado en grado. Con el transcurso del tiempo, se desvanecerá la oportunidad o coyuntura que la peregrinación nos ofrece. Todos los individuos de la raza han de atravesar al fin la puerta, pero todos habrán de esperar en el vestíbulo al postre rezagado que se verá atraído hacia allá por innumerables manos de amor. Pero de la manera que el hombre, considerado en conjunto, aproveche y haga uso de aquella oportunidad, depende el estado del espíritu de la raza en su postrer porvenir. Cómo pueda suceder esto es un misterio demasiado profundo para la comprensión del discípulo, aunque lo conozcan los maestros y guías. Por lo tanto, el grito lejano se dirige incesantemente a quienes para oír tienen oídos. El discípulo trabaja, se esfuerza, ama y vive más intensa y persistentemente que los hombres vulgares, pero mata en su yo superior los gérmenes del ansia espiritual por actuar preeminentemente en los estrechos límites del tiempo y del espacio bajo el señorío del placer y del dolor. El estupendo esfuerzo que se requiere para matar esos gérmenes es más hacedero de lo que parece a primera vista, porque las fuerzas, ya visibles o invisibles, que circundan al hombre y lo sostienen en el puesto de combate, convergen todas directamente para asistirle y socorrerle. Son sus aliadas y le dan poder benéfico al par que oportunidad de emplearlo. En cualquier dirección que se oriente la naturaleza del hombre, hallará estas fuerzas prontas de al auxilio. Si pretende al mal, le auxiliarán los elementos que se adapten a esferas y planos de esta progenie. Le es necesario que así sea, porque sólo sin tales auxiliadores no podría obrar ni bien ni mal en el embarazoso estado de la vida humana. Tan luego como pone los pies en el sendero que a la liberación conduce, las mismas fuerzas que le ayudaron a entrojar la experiencia de las malas acciones, a estacionarse en la pereza o a buscar puros placeres, le circundarán con renovado y más robusto poder para acelerar su marcha por la emprendida senda. Como hombre, debe estar solo y prestar auxilio. Como espíritu, está unido al conjunto de la fraternidad de amor y levantado por ella hacia la impelente fuerza de la vida espiritual del universo. El universo existe únicamente para quien obtiene la definitiva liberación, y la parte física y material del mundo en que habita es el medio de que se vale su creador para el logro de aquel fin. Por esta razón,
fue creado en forma material. Vemos que el hombre está rodeado de innumerables criaturas y substancias que todas tienen su lugar señalado en el universo y prosiguen su peculiar sendero con, al parecer, entera independencia del hombre. La conexión entre el conjunto del universo material es tan sutil que escapa a la penetración humana, pero el morador del espacio etéreo la conoce y es capaz de utilizar este conocimiento en el auxilio del hombre encarnado. El inmenso número de seres conscientes que, solidarizados en el universo material, rodean al hombre, están recíprocamente mantenidos en tal condición por un fortísimo vínculo dimanante del aliento divino. Muy fácil les fuera subtraerse a dicha condición, porque sus vínculos no son de peregrinación, sino de voluntaria compañía. No solamente los seres a quienes conocemos como conscientes, sino también a los que unen los cuerpos en que otros moran, los seres que se han sometido a las leyes reguladoras del orden de la composición que llamamos átomos materiales, están igualmente unidos en la sustentación de una vida física que es la escuela de humanas almas. El señorío otorgado al hombre sobre ellos tiene carácter muy distinto del que pudiera suponerse, pues continuamente acarrea errores en la conducta con ellos relacionada, y estos errores han de quedar del todo corregidos antes de completar la lección. Derivan de él las fuerzas que concurren a ayudarle y sostenerle, y de este modo acrecienta la tristeza de su situación y el sentimiento de su inseguridad. La gran pasión del deseo de vida impele al alma del hombre a relacionarse íntimamente con los seres que constituyen el universo y le capacitan para disfrutar de él, pero desconoce el hecho de que a ellos debe el disfrute. Imagina que los elementos y las substancias existen sin esfuerzo. No es así. Hay un continuo y benéfico esfuerzo realizado en este patrocinio y es necesario que aprenda a conocerlo y recompensarlo con su buena conducta. El hombre perfecto se porta rectamente respecto de todas las cosas, ya las perciba animadas o inanimadas. Aquellas que disputa por inanimadas, a causa de que su conciencia está lejanamente distanciada de la suya, le son precisamente las más necesarias de cuantas le rodean, y a medida que adelante en su desenvolvimiento, tendrá noción de ello y reconocerá su deuda. Sabrá entonces que al eliminar de sí mismo el deseo de vida, libera a legiones de seres de la tarea que en beneficio de él tomaron a su cargo. El grito lejano, parte 4. Cuando la flor se abre y el silencio de paz sucede a la tormenta, escala el discípulo a la altura de adepto en vida y se convierte en uno de los zapadores y guías de la raza. Por siempre jamás se apaciguaron para él las turbulencias de la vida personal. Ya no volverá a esforzarse por los baladíes objetos a que se entregan los hombres. Ya no volverá su espíritu a rebelarse contra el Creador por privaciones o pérdidas personales. Para él hay paz. Sin embargo, el discípulo no puede permanecer en la quietud de una paz a tanto precio conquistada, sino que debe tomarla consigo y proseguir adelante. Es la recompensa merecida por la sojuzgación de su ser. Debe ahora ir a sembrar las semillas del conocimiento en las almas de otros hombres. Circuido de la paz lograda, puede volver al combate de la vida y batallar por los grandes éxitos en que hasta entonces difícilmente confiara, porque estaba ofuscado por su propia personalidad. Así combatirá como ningún hombre vulgar puede combatir, y sin embargo, se mantendrá ladeado del combate. La que milita es la divina parte completamente impersonal de su ser.
la por entera adicta al Supremo, la por completo puesta al servicio de toda la confraternidad. En sus futuras batallas no luchará por la conquista del ser. Esto pasó para siempre, a menos que pierda el sostén y caiga de su solio. El campo de las venideras batallas no será el que, en las humanas almas, luchan con la parte inferior que pugna por dominarlas, ni en las que los espíritus de los hombres luchan con sus ambiciosas naturalezas. Será el palenque donde el espíritu de la raza, el invisible espíritu de la humanidad combata por la definitiva conquista, que la alce hasta el encumbrado asiento de sus destinos supremos. Más o menos pronto ganará esta batalla, porque el guerrero es invencible, pero la tarea de los adeptos en vida consiste en abreviar las amarguras del camino y apresurar el gran día de la victoria. El canto de vida tan solo resuena cuando el adepto es capaz de realizar este grandioso esfuerzo impersonal. Entonces se le revelan la mística armonía e inefable belleza del todo, y se desvanecen las discordias que le oprimieron mientras tuvo tan solo entendimiento de hombre. El dolor, la obscuridad y la confusión de la vida mortal dimanan por completo de la limitada capacidad de la mente humana, y así según progresa en las condiciones inmortales y reconoce más y más claramente lo que le rodea, llega a ser capaz de percibir formas y colores hasta entonces invisibles, de oír sones hasta entonces inaudibles, que convierten toda discordia en armonía, toda tiniebla en luz y toda insuficiencia en perfección. Fin del grito lejano. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó la narración, ponle el pulgar para arriba. Con eso nos ayudas a crecer. Y si quieres apoyar más, date una vuelta por la página web. Te dejo el link en la descripción. Podrás descargar audios, comprar algún souvenir o audiolibros completos que no están en YouTube. Y cuando saquemos alguna promoción, podrás adquirirla antes que nadie. Recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Hasta luego.